Bueno, pues estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde se encuentra la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Y estamos con la investigadora Pauline Capdeville. Bueno, pues la cátedra es un proyecto que surge en el 2012, es un proyecto de rectoría, fue el rector quien lo creó. Y pues la idea de esta cátedra era de pues tratar de dinamizar un poco la reflexión y los estudios sobre este concepto de Estado laico, que era un tema, pues la verdad que no había sido muy abordado, sin embargo que nos parecía cada vez más relevante para pensar pues las dinámicas entre el Estado, las religiones, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces tenemos a lo largo del año una serie de actividades para pues precisamente tratar de enfocarnos en los estudios sobre la laicidad, y también hay una parte un poco más social, político-social, que es tratar de incidir un poco en la agenda pública sobre estas cuestiones. Rápidamente, para la cátedra, ¿en qué consiste la laicidad? Los diferentes coordinadores que estuvimos pues, dirigiendo la cátedra, siempre nos pareció muy importante de pugnar para un concepto muy incluyente de Estado laico, ¿no? De nuevo, esta idea de que el Estado laico no se restringe nada más en una separación muy estricta entre el Estado y las iglesias, que nos parece, pues digamos, un poco estéril, sino más bien de entender a la laicidad como un principio que pues permita a todas las personas el respeto y de sus derechos humanos, ¿no? En particular la libertad de conciencia y de religión. Si vemos la situación en México, pues vemos que precisamente son estas libertades de las mujeres, de la comunidad LGBTI, que son, digamos, como el reto mayor para pensar la laicidad hoy en día. Tenemos algo bien interesante, que es que estos grupos religiosos conservadores están como dejando de lado su retórica religiosa y están empezando a hablar de estos temas en claves seculares, ¿no? Entonces hay como todo este cambio de discursos que tienen una inspiración religiosa, pero pues están posicionando el debate a partir de derechos humanos, argumentos que presentan como científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos también el desarrollo de lo que algunos autores hablan de una ciudadanía sexual, que es precisamente estos grupos, pueden ser feministas, grupos de defensa de la diversidad sexual, que pues ellos lo que hacen es repensar esta categoría de ciudadanía a partir pues de estos dilemas de sexualidad y de reproducción, diciendo que también estas temáticas que normalmente pensamos que pertenecen a la vida privada, pues necesitan ser politizados para pues precisamente también pues luchar en contra de estos otros grupos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los objetivos de la cátedra es que, o sea, revisar como las reglamentaciones del país, pero cómo una creencia religiosa podría aportar o entorpecer el diálogo que se tiene en torno a estas reglamentaciones. Tenemos todavía disposiciones jurídicas que siguen siendo impregnados de religiosidad, ¿no? Entonces, efectivamente, uno de los desafíos de pensar los temas de laicidad es buscar cómo desvelar estas matrices religiosas que tienen algunas disposiciones jurídicas, y pues modificarlos, especialmente cuando estas matrices tienen como consecuencia de vulnerar el derecho a la no discriminación, ¿no? Un ejemplo de eso es el matrimonio civil. El matrimonio civil, sabemos que durante la convocación de las leyes de reforma pues se seculariza, ¿no? Es decir, ya existen dos matrimonios, digamos, uno religioso y otro que se da a nivel civil. Sin embargo, a pesar de haber sido, digamos, secularizado, el matrimonio seguía con esta matriz religiosa muy importante, ¿no? Y verlo a partir del ente de la laicidad, pues permite mostrar que efectivamente pensar el matrimonio hoy en día como la unión entre un hombre y una mujer orientado a la procreación de la especie es claramente una disposición que tiene un origen religioso, ¿no? Entonces,
pensar la laicidad como un principio de interpretación de los derechos humanos, pues permite precisamente pasar de este enfoque a decir, a ver, no hay ninguna buena razón en un Estado laico para que un matrimonio sea nada más entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué riesgos, tanto riesgos como beneficios, se ganarían, se correrían con una mayor apertura? Lo que dicen las iglesias efectivamente es que tienen el derecho de participar en los debates públicos y efectivamente creo que en el marco de una sociedad democrática, liberal, pues también tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Sin embargo, no pueden hacerlo a partir de una posición de autoridad en un Estado laico, ¿no? Si se quieren meter en el juego democrático, pues tienen que considerar que ellos son una voz entre varias en igualdad de condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, la propuesta de abrir a las iglesias los medios masivos de comunicación, efectivamente pues podemos preguntarnos si el papel de los medios de comunicación, que son medios de comunicaciones públicos que nos pertenecen a todo, tienen que ser cooptados, digamos, por estas visiones particulares, ¿no? También la idea de una constitución moral que se pretende hacer va un poco en este sentido, ¿no? ¿De qué moral estamos hablando? Y el riesgo precisamente es que una iglesia hegemónica, dominante, finalmente imponga sus posturas, su visión del bien y del mal a todas las personas, ¿no? ¿En qué momento existe como una unidad para que la sociedad pueda seguir progresando y no sea como discursos de hablar? Un principio que obliga al Estado y a los servidores públicos, ¿no? Nosotros como personas, ciudadanos, pues no tenemos una obligación, digamos, de ser laicos como tal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Diego Valadez, que también es un investigador muy destacado de aquí, habla de cultura laica, ¿no? Y a partir de esta expresión trata de hacer hincapié en la necesidad de generar desde el punto de vista de la ciudadanía de pues una cultura de la inclusión, de respeto, etcétera, ¿no? Entonces, pues no se trata obviamente de obligar a las personas a ser laicos, a ser ateos, por supuesto que no, ¿no? Pero la idea es de tratar de basar una convivencia a partir de un reconocimiento de un vínculo de libertad entre todos, ¿no? Eso, por ejemplo, es como entendemos la laicidad en Francia, que bueno, tiene obviamente sus defectos, pero a nivel teórico es esta idea de que las personas tendríamos una obligación moral de respetar en las mismas condiciones pues nuestra propia libertad hacia los demás, ¿no? Y eso sería como una especie de cultura laica, y de hecho no hay una incompatibilidad entre ser creyente y promover este principio de laicidad en nuestras relaciones entre personas, ¿no? Una mujer puede pues considerar que para ella el aborto es un pecado, que ella, aunque no desearía un embarazo, no acudiría al aborto, pero considerar al mismo tiempo que eso es una convicción personal y que a nivel de la legislación pues sí se debe respetar el derecho a terminar con un embarazo, porque entiende de que no necesariamente todas las personas piensan como ella, ¿no? Hemos hablado un poco de la situación de México y vemos que justo la sociedad hace manifestaciones en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, etcétera. En una sociedad democrática, ¿cómo se puede tomar en cuenta sus opiniones, pero al mismo tiempo respetando este punto de laicidad? Muchos pensadores, por ejemplo John Rawls, lo que dice es que sí está bien, pueden participar en los debates siempre que logran traducir sus demandas en un lenguaje que todo el mundo podamos entender, ¿no? Y es precisamente lo que están haciendo. Entonces, pues ahora ya no se vale decirles, no, eso es un Estado laico, no tienes derecho a opinar. Creo que al contrario, ¿no? O sea, una vez que logran hacer esto, pues tenemos la obligación moral y política de tomarlo en serio y pues también los otros grupos, al contrario, feministas, a favor de la libertad y diversidad sexual, pues tratar de llegar con mejores argumentos pues para tratar de incidir sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, y creo que eso lograron finalmente como poner en jaque esta laicidad como lo entendíamos de forma tradicional.
Y esta recomposición del religioso, pues sí, definitivamente creo que es uno de los mayores dilemas de la laicidad, ¿no? Y por ejemplo, en los estados islámicos está este conflicto igual entre religión y derechos humanos, porque los derechos humanos, bueno, francamente no estoy segura de que provengan también de una religión católica, pero o sea, están muy orientados al occidentalismo, claro, y ellos están en contra de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y el occidente y así, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo poder, se supone que los derechos humanos deben estar sobre la religión? Efectivamente estaría una imposición de Occidente que tendría una matriz cristiana, y creo que en buena medida sí es una crítica válida, ¿no? Sin embargo, creo que también tenemos que guardar en mente que dentro de estos mismos países pues hay reivindicaciones a favor de estos derechos humanos, ¿no? También hay reivindicación que surgen a partir de la religión misma. Eso creo que también es algo con mucho potencial. Feministas musulmanas, ¿no? Que lo que dicen es que hay que reinterpretar estos textos sagrados a la luz pues, de los tiempos modernos, digamos, para tratar también de pues ir en un sentido de más igualdad, de menos discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes en México para llegar a un Estado laico ideal? Bueno, creo que eso es interesante lo que dices, ¿no? Porque no creo que podamos hablar de un Estado laico si existe o no, sino que tenemos que pensar que el Estado laico es, como dices, un ideal, ¿no? Pienso en un ejemplo personal. Tengo un conocido que vive en Xochimilco, entonces a veces lo conozco y ahí es como el reino de la religión católica. Okay. Cierran las calles nada más porque así es su festividad de su santo. O sea, llamas a la policía y te dicen como de, pues nosotros no nos metemos con eso, porque son sus tradiciones, ¿no? Entonces es como de, pero ¿en qué momento te puedes imponer? Sí, es que en México particularmente a veces es muy difícil de distinguir entre cultura y religión, ¿no? Porque realmente es como aplicar un principio de laicidad como restrictivo sobre estas materias, pues no sé si realmente sea como producente para avanzar en esta agenda de la laicidad, ¿no? Obviamente pues puedo entender que para las personas que no comparten una religión pues sí pueden ser como molesto, ¿no? Pero creo que de nuevo lo que tenemos que siempre guardar en mente es cómo afecta los derechos de los demás, y si realmente no hay una incidencia clara sobre estas cuestiones, pues también creo que pues se vale que las personas puedan vivir libremente sus formas de religiosidad, ¿no? En Francia, por ejemplo, tenemos una legislación muy puntual sobre las campanas. Entonces las iglesias no pueden hacer lo que quieren, sino que sí hay una legislación que dice a partir de qué hora se pueden tocar las campanas, etcétera, etcétera. No sé si todavía está aplicado, pero efectivamente cuando estábamos en este marco, igual como al inicio del siglo XX, de pugna muy fuerte entre el Estado y las iglesias y la iglesia, pues sí, este tipo de cosas sí tomaban una importancia como muy, muy importante, ¿no? Y lo que tenemos en México es que tenemos muchos grandes principios, pero finalmente tenemos como poca legislación muy puntual sobre estas temáticas, ¿no? Pero muchos grupos luego pues se llega con esta idea de libertad religiosa que sería absoluta porque es relacionada con lo sagrado, ¿no? Ningún derecho humano es absoluto, entre ellos el derecho a la libertad de conciencia y de religión, y más bien pues siempre se debe de hacer como un ejercicio de ponderación de los derechos para que todos los derechos en juego puedan ser como garantizados de la mejor manera posible, ¿no? Entonces sobre estas cuestiones creo que siempre lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar los diferentes derechos que están en juego, ¿no? Y esto va en el sentido de fortalecer una cultura de la laicidad, ¿no? Todos tenemos derechos, pero también tenemos una obligación de que estos derechos se armonicen con las libertades y los derechos de las otras personas, que es pues finalmente como el principio básico de la convivencia.